Bueno, buen día, arquitecto. Buen día, Un ¿cómo le gusto va? que nos acompañe hoy. Gracias. Nosotros, la verdad que cuando decidimos tomar la experiencia de Rosario para nuestra investigación, siempre la entendimos como una experiencia, como lo que es, una experiencia pionera en el país. El ECOM es el primer ente que se constituye formalmente en un área metropolitana. Y entendemos que como tal marca un poco el camino de las áreas que se han ido constituyendo o que intentan constituirse actualmente. Tanto por el tema de la normativa, porque a su vez Santa Fe es la primera provincia que tiene una ley de áreas metropolitanas que no existe ni siquiera a nivel nacional, como Ujú. en cuanto a la constitución del organismo en sí, del ente metropolitano en sí. Ujú. ¿Cuáles considera usted que son los principales logros y los desafíos que hoy presenta esta experiencia? Bueno, los logros consisten en tener ya unos 15 años prácticamente acumulados de experiencia, digamos, de concreciones, ¿no? Eh, la verdad que eso es muy importante para mí. Creo que se está de alguna forma consolidando o vamos a hablar después de si se consolida o no. Más bien yo diría, se va incrementando un sedimento de prácticas que, que contribuyen al objetivo. No nos olvidemos, finalmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es una mejor gobernanza metropolitana. Es decir, para nosotros probablemente es una obviedad, pero no lo es para el grueso de la población, no lo es para el grueso de la dirigencia política y de la dirigencia en general, afirmar que el objetivo es bastante sencillo. Se trata de generar un instrumento más eficaz para afrontar los eh, problemas y las oportunidades que tiene el hecho urbano de características metropolitanas, digamos. Realmente es muy sencillo, pero lo que pasa es que este concepto de la metrópolis no está instalado en la cultura general, en la cultura difusa, pero ni siquiera en la cultura política, por lo menos no en la medida en que sería deseable, digamos, ¿no? Entonces, avanzar en ese camino, es decir, ser más eficaces y más eficientes en el gobierno de un territorio de características metropolitanas, abro de nuevo un paréntesis por las dudas, recordando que un territorio de características metropolitanas es aquel que presenta, el territorio que presenta una ciudad, es decir, un hecho urbano que no está contenida en una sola administración local, sino jurisdiccionalmente hay una pluralidad de gobiernos locales, pero que la ciudad entera, la ciudad que por eso llamamos metropolitana, funciona como una sola, digamos, o en todo caso, con una tendencia a la integración, ¿no? Una de las formas de definir un fenómeno metropolitano es el concepto de área urbana integrada. Eh, entonces, cerrado el paréntesis, este objetivo de avanzar en una mejora de la calidad, de la eficiencia, de la eficacia del gobierno del sistema metropolitano, se va sedimentando, va acumulando experiencias, digamos, en Rosario en estos 15 años. 15 años que en realidad se pueden llevar más atrás porque cuando uno hace un poco de historia, no me quiero ir de la pregunta, pero es bueno saber que en los años 60, como ustedes saben, creo que durante unos 8 o 9 años funcionó la prefectura del Gran Rosario, entre el 60 y mediados del 69, 77, creo, una cosa así. O sea, un gobierno de facto lo generó y el siguiente gobierno de facto lo desactivó. Eh, y esto también constituye un punto de referencia en nuestra historia respecto de este tema, ¿no es cierto? Obviamente, con la experiencia acumulada ahora, con la teoría actual y demás, uno mira, tendemos a mirar, eh, ¿cómo decir?
no diría críticamente, tendemos a mirar aquella experiencia de la prefectura destacando las limitaciones. Pero hace casi 50 años o 45 sería más preciso, la verdad que fue un antecedente interesante, digamos, que nos marcó, ¿no? Tanto es así que cuando terminó ese segundo gobierno, el que desactivó esa experiencia, quiero decir a finales del 83, principios del 84, naturalmente, casi fisiológicamente surgió acá la necesidad de recuperar alguna forma de organización metropolitana. Llevó tiempo, pero llevó tiempo la concreción, pero en realidad el debate estuvo siempre presente todos esos años. Quiero decir, hasta que se concretó esto, se empezó a concretar la actual realidad más de una década después. Si empezó ese debate en el 84, 85, en el 95 el gobierno municipal, con la propuesta de plan estratégico y demás, volvió a reincorporar. Había habido mucho debate, digo, con la participación del gobierno local y gobierno provincial, pero después en Rosario se asienta eso a partir del 95 y bueno, y en la década siguiente ya se consolida este experimento, digamos, pero que tiene todos esos antecedentes. Y voy a agregar uno más, el plan del 35 de, 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 este, de la Paolera, Guido y Farengo, también planteaba por lo menos el desideratum de abordar, es un plan regulador de la ciudad de Rosario, del municipio de Rosario, pero reconoce ya la dimensión metropolitana y plantea la necesidad de tener políticas para eso. Quiero decir, es en esa historia que se inserta esta experiencia, ¿no? Y entonces, volviendo a la pregunta, claramente se trata, los réditos son haber avanzado, es decir, haber logrado unos consensos mínimos que le han dado entidad a esta realidad, que después, a partir de una experiencia que surge de abajo, se convierte también en una ley provincial y obviamente por iniciativa de un gobernador que había sido antes intendente de Rosario y había respaldado, convencido este proceso, ¿no? Me refiero al ingeniero Lifshitz. Así que, bueno, yo diría que estos son los principales réditos. Eh, Creo que la pregunta hablaba también de desafíos, ¿no? Sí, exacto. Y yo diría que los desafíos son como la contracara de lo que estoy diciendo, la otra cara de la moneda. Eh, yo voy a hablar en singular. El principal desafío es mantener esos consensos eh, y mantener una capacidad de acuerdos metropolitanos, digamos. Este, Hay que decir, porque para que esto sirva, eh, y en un evento de presentación de resultados de proyectos de investigación y demás, hay que ser absolutamente honestos. El gobierno provincial anterior, en nuestra provincia, que incide en todo esto, porque, a ver, quiero recordar que el ECOM, el Ente de Coordinación Metropolitana, Rosario, eh, desde su origen, es una asociación voluntaria de municipios y comunas, o sea, de gobiernos locales. En la provincia de Santa Fe hay dos categorías de gobiernos locales, por eso voy a hablar, no puedo evitarlo, de municipios y comunas, que son dos jerarquías de los gobiernos locales. Este, Son en este caso 31 actualmente, 31 gobiernos locales que voluntariamente están asociados y constituyen esto, ¿no? Eh, Esto surgió así aquí y después el gobernador Lifshitz planteó un proyecto de ley provincial que más o menos calca, se construye sobre esta experiencia local de Rosario y lo que agrega es una identificación de 5 o 6 potenciales áreas metropolitanas en nuestra provincia. Por supuesto, la segunda en importancia es la de la capital provincial y sus alrededores, la ciudad de Santa Fe, el Gran Santa Fe. Y bueno, hay 3, 4 más. Entonces, lo interesante es que ya la ley esa, la ley provincial, que se inspira en la experiencia de Rosario,
al mismo tiempo genera un instrumento para las distintas áreas, al menos potenciales, digamos, potenciales de demandadora de una gobernanza metropolitana también. Este, eh, bueno, el gobierno provincial del 19 al 23 estuvo totalmente ausente de esto. Es decir, eh, hay un indicador muy claro que es el financiamiento del ECOM. El ECOM se financia con una cuota que aporta cada municipio y comuna asociada en función, multiplicando una determinada cantidad de pesos por el número de habitantes, ¿no? Y tenemos alguna comuna de este sistema, que es el municipio de Rosario, cifras. Pero el aporte pecuniario al sostenimiento es proporcional a eso. La suma de los aportes de todos los municipios y comunas es empardado, diríamos, empardada la suma por el gobierno provincial. De manera que el presupuesto de funcionamiento, no para hacer obra, obviamente eso no, eso es excepcional. Pero el presupuesto de funcionamiento se gesta de esta forma, con aportes de los municipios y comunas asociados y la provincia que pone la misma suma. O sea, la mitad del presupuesto total lo pone la provincia. Bueno, en estos 4 años no hubo un peso de gobierno provincial. Y esto, alguien diría, bueno, pero no es lo único. No, no es lo único, pero sí es un indicador de la voluntad política, ¿no? Y aquí yo quiero subrayar algo que a lo mejor sale de la pregunta y tal vez venga la otra. Yo la leí, estuve teniendo la gentileza de compartirlas, pero me parece fantástico. Yo creo que son muy pertinentes las 3 preguntas que se imaginaron. Este, tal vez venga después, pero igualmente ya lo agrego acá. Eh, el apoyo político de los gobiernos locales y del gobierno provincial es esencial para que este tipo de iniciativas prospere y tenga continuidad. Esto quiero subrayarlo, digamos. No sé si está más o menos satisfecha con la pregunta, si me queda algo pendiente. Bien. Bueno, sí. Dígame. Sí, muy bien. No, 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 queda claro Ok, que tanto el principal logro como el principal desafío tiene que ver con la continuidad, con poder darle continuidad al trabajo que se ha hecho y que se así sostenga es. en el tiempo y se profundice. Claro. Bueno, Agrego una cosa. Perdón. dale. Yo hace bastante tiempo, soy nuevo en esto, pero he estado abogando por la cuestión, nuevo en esta función, pocos meses, de marzo, pero porque se suele renovar o redesignar eventualmente con los recambios de intendentes y presidentes de comuna y gobierno provincial, ¿no? Y todo eso sucedió en diciembre, por supuesto. Eh, Nuevo en este cargo, pero muy involucrado en esta problemática y en este proceso colectivo de construcción de este camino desde los orígenes. Y yo hace más de un cuarto de siglo escribí un artículo que lo publicó el diario local, La Capital, eh, hablando, en fin, de otro tema en particular, pero sobre todo quiero mencionar la reivindicación. Yo decía que hay veces que se percibe una identidad excesivamente localista, es decir, eh, la identidad del habitante de Rosario hace un cuarto de siglo era Rosario propiamente dicho, y al costado de esa identidad estaba la identidad de los villenses o de Villa Gobernador Galvez, que es el municipio lindero al sur, o de San Lorenzo, famoso por la batalla de General San Martín, por supuesto, y bueno, un poco al norte, pero en un continuo urbano, ¿no? Y yo decía en ese artículo, está bien, no hay problema con que haya esas identidades estrictamente locales, municipales, pero es prioritario apostar al desarrollo de una identidad metropolitana, ¿no? Eh, y esto creo que es algo que en este cuarto de siglo ha mejorado. Esto también es un elemento constitutivo de la posibilidad de actuar de esta manera. Bien.
Bueno, tomando algo que nos decía recién, usted decía que un objetivo que en realidad se puede, usted hablaba por supuesto del área metropolitana de Rosario, pero que se puede trasladar a cualquier otra área metropolitana, que el objetivo principal sería generar un instrumento más eficaz para enfrentar los problemas de las áreas metropolitanas. Eso me lleva a la segunda pregunta que teníamos pensada, que tiene que ver con que los temas metropolitanos están cada vez más presentes en el debate público, pero están ausentes de las agendas políticas, tanto a nivel nacional como provincial. También tiene que ver con esto que usted decía recién de la identidad, o sea, es un tema que está cada vez más presente en el debate, tanto visto desde el punto de vista más del planeamiento urbano, como desde lo que observamos nosotros, que tiene que ver con la gobernanza, pero sigue sin instalarse en la agenda política, sigue sin ser un tema que le preocupe, entre comillas, a la dirigencia. ¿Por qué piensa usted que es un debate postergado en nuestro país? Yo creo que ahí también hay un componente político, en sentido estricto, ¿no? Eh, es evidente que los intendentes y presidentes comunales en la provincia de Santa Fe eh, están muy atentos a la posibilidad de relegitimarse, digamos, en su territorio, ¿no? Los votantes son los votantes propios. No hay una elección de la ciudad metropolitana en su conjunto, digamos. Y esto nos lleva a otro escenario que tal vez podamos en esta conversación también sacar a la luz. Entonces, yo creo que la política, quiero decir la política electoral, la búsqueda de consenso para ser elegido o ser reelegido, eh, incentiva en un círculo que no es virtuoso, digo solamente eso, que no es virtuoso, realimenta el ensimismamiento en el propio distrito, digamos, en el propio territorio municipal o comunal. Eh, y yo creo que eso incide, eso incide. Hay que tener una mirada más estratégica del territorio metropolitano, e incluso de la provincia tal vez, para poder sobreponerse, yo creo, a esa tendencia a pensar solamente en mis votantes, digamos, ¿no? Y bueno, y eso algunos lo tienen, pero no todo el mundo lo tiene. Eh, Ahora, también yo noto que en estos años transcurridos desde el origen de COM en Rosario, antes todavía de la existencia de la ley provincial, eh, también es cierto que en esta realidad territorial hemos ido mejorando. Yo noto de todas formas que esa impas, que no fue total, pero de todas formas fue una impas, la del periodo precedente, 2019-2023, un poco ralentó este proceso y lo debilitó, incluso yo diría, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que estar atentos a estas cosas. Eh, Cuesta mucho construirlo y basta poco para debilitarlo a este proceso. Eh, eh, y en parte tiene que ver con esto, digo, muchas veces, insisto, ya estoy reiterándolo, pero un intendente, un presidente comunal está excesivamente con la mirada puesta en los límites de su distrito y no siempre en la mirada de las cuestiones que tienen que ver con el conjunto, digamos, ¿no? Repito, de todas formas, esto no significa que no, es decir, en un cuarto de siglo, hablando, referenciándome en esa expresión pública que hice hace un tiempo, un cuarto de siglo, pero también pensando en los 15 últimos de eficacia, de efectiva existencia del ICOM. Hoy estamos algunos pasos más adelante, sin ninguna duda, pero basta poco para retroceder, digamos. Esto es bueno
que lo sepan también los amigos y amigas que nos escucharán, que nos verán. Bien. Sí, yo la verdad que cuando me senté a investigar la experiencia del ECOM y cuando estaba ya terminando el trabajo en lo que tenía que ver con las conclusiones, Sí. yo me planteaba bastante esta cuestión que dice usted del tema electoral, ¿no? De cómo Mm, ve el ciudadano, el habitante, el costo real en términos hasta económicos, porque parte del presupuesto municipal de pronto se destina al sostenimiento del ECOM, sí. y cómo vería el votante qué beneficio, entre comillas, recibe el municipio por ser parte. Nosotros lo Mm. vemos muy claro, no sé si el ciudadano común lo ve tan claro, ni si se comunicará debidamente eh, la importancia que tiene para el municipio integrar un ente de este tipo y cómo, más allá de lo concreto que pueda haber el ciudadano, un parque, una ruta, un camino, lo que fuere, cómo el trabajo que se hace desde estos entes o que se intenta proyectar redunda en un beneficio para todos también, aunque no sea algo tan palpable. Me parece como que hay algo allí que tal vez también tenga que ver con un tema de comunicación. Sí, yo creo que sí. Efectivamente, creo que haría falta, que hace falta, voy a intentar promover eso, una tarea sistemática, explícita de comunicación, que también tiene un contenido, un componente que yo diría, lo llamaría de docencia, digamos, ¿no? Porque eso que decíamos hace un cuarto de siglo, bueno, hay que desarrollar un sentido de pertenencia o de identidad metropolitana, eso se construye también con comunicación orientada a tales efectos, digamos. E incluso para que la ciudadanía en mayor medida sepa de la existencia. Yo no sé cuántos ciudadanos de este 1,5 millones que vive en el área metropolitana de Rosario conoce de su existencia y conoce de sus resultados, de sus aportes, digamos. Nosotros estamos trabajando acá en 5 grandes temáticas, en gran medida ya iniciadas o insinuadas, digamos, antes de mi incorporación a la dirección de esto, pero que tiene que ver con un plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos del área metropolitana. Eh, en los 5 temas hay antecedentes, repito, en distintos grados, ¿no? Un segundo tema que tiene que ver con la formulación de un plan integral de la movilidad metropolitana. Nosotros tenemos un serio déficit en este sentido. Un tercer elemento es eh, la elaboración de un plan de manejo también integral de los recursos hídricos de la región. Nosotros estamos en el corazón de la Pampa húmeda, tiene varios corazones tal vez la Pampa húmeda, pero sin duda estamos en la Pampa húmeda, en un lugar que históricamente, en una región que se conocía en la época de la colonia como el Pago de los Arroyos, ¿no? Y de hecho, San Nicolás, que es el último municipio, partido de la provincia de Santa Fe, el último al norte, lindante, estuvimos el viernes pasado visitándolo al intendente porque le decimos, estará en otra provincia, pero lo sentimos como parte del sistema metropolitano. Y el intendente estuvo totalmente de acuerdo. Ellos se sienten, están a 70 kilómetros del distrito cabecera de Rosario, y la verdad que hay un continuum, no exactamente urbano todo, pero sí con mucha interacción en el eje sur, digamos. Este, eh, y bueno, este sistema tiene, digamos, un déficit de la movilidad muy notoria y estamos tratando de elaborar eso también. Hay un cuarto tema que tiene que ver con la bajada a la normativa, a las regulaciones urbanísticas locales de los planes urbanísticos que fueron elaborados en su momento desde el ECO, en la gestión anterior, digamos, de la primera directora, que fue la colega Mirta Levín. Y esos planes que existen, es decir, 27 de los ahora 31, algunos se sumó después, municipios y comunas constitutivas del ECOM,
27 tienen el plan urbanístico local, digamos. Y esto fue un logro muy importante con la participación de equipos técnicos. Obviamente hay tal dispersión de jerarquía de los gobiernos locales que no todos tienen recursos técnicos urbanísticos, digamos, o de abogados y demás para la formulación de reglamentaciones. Pero bueno, la idea ahora es convertir a estos planes en normativas locales específicas, ordenanzas, regulaciones, donde la principal variable es la habilitación de nuevo suelo urbano, ¿no? Bueno, eh, eh, estamos abordando también eso. Y finalmente hay un quinto tema que tiene que ver con la generación de una infraestructura de datos espaciales del área metropolitana de Rosario. Estamos convencidos de que eso tiene características, ¿cómo decir?, muy benéficas en el desarrollo de una cultura de la planificación. Es decir, poner esa información a disposición de la ciudadanía en general y a los operadores inmobiliarios, los gobiernos locales, me parece que puede ser también un aliciente para esta internalización del fenómeno metropolitano, esta toma de conciencia que somos parte de una ciudad mayor, aunque sigamos votando por municipios y comunas que la constituyen a esa área mayor. Bien. Bueno, y por último, la última pregunta que tenemos para hacerle tiene que ver un poco, bueno, con el rol que usted cumplió en la universidad, primero como decano, luego como rector en la Universidad Nacional de Rosario, en los tiempos en los que, bueno, si bien, como usted bien dice, el proceso se remonta mucho antes, pero para tomar como un punto de partida la creación del ECOM en el 2010 hasta la actualidad, nos interesaría saber qué rol tuvo la universidad en todos estos años eh, respecto del ECOM y respecto de la temática en sí del área metropolitana y su institucionalidad. Yo estoy convencido de que si existe en este sistema urbano que llamamos el Gran Rosario o el área metropolitana de Rosario, algún avance, así como en sus municipios constitutivos, en particular Rosario, que tiene una tradición urbanística de planificación relativamente rica cuando uno compara con otras ciudades, ¿no es cierto?, de nuestro país. Entonces, si hay algunos logros en esta realidad geográfica y social y económico-productiva, en gran medida tiene que ver con la presencia de una universidad de estas características. Es interesante constatar que, por ejemplo, eh, a finales de los años 20, eh, se lo invita a dar unas conferencias. Hay varios exponentes que terminaron siendo muy relevantes, exponiendo problemáticas urbanísticas. Estamos casi por cumplir 100 años de eso. Creo que fue en el año 28, 1928. La visita de La Paulera, que acababa de venir de su formación de posgrado en París, ¿no? Pero también en esos años, yo no sé si un poco antes o un poco después, estuvo el famoso Werner Hegemann, este alemán que escribió, entre otras cosas, un libro que se llama La Berlín de Piedra, pero que también visitó ciudades de Estados Unidos y escribió un libro que se llama The American Vitruvius, el Vitruvio americano. En fin, un personaje que también dio conferencias en Rosario en esa época. Eh, y todo esto sucedía porque había una comunidad, una incipiente comunidad académica ocupada de esta temática. Acá se instala la universidad por primera vez, en realidad es Universidad Nacional del Litoral, con rectorado en la ciudad capital de la provincia, pero esta era su segunda sede, en realidad tenía, por eso llamaban, es la época de las universidades con nombres regionales, ¿no? Del litoral. Rectorado, gobierno de la universidad en la ciudad de Santa Fe, pero unidades académicas en la misma Santa Fe, en Rosario, en Paraná y en la ciudad de Corrientes, ¿no? Ahora, la sede Rosario de la UNL empezó con 3 unidades académicas, 3 facultades, mientras que la ciudad de Santa Fe tenía 2 solamente, y creo que una Paraná y una Corrientes. ¿Qué quiero decir con eso? Que
si bien fue una universidad que tenía su sede de gobierno en la ciudad capital, nació más grande que el pedazo que tenía la universidad donde estaba el rectorado. En una de esas tres unidades académicas, que se llamaba Facultad de Ciencias Físico-Naturales aplicadas a la industria. El nombre también me parece programático, interesante. Bueno, allí, años después, eso se creó en el 19, la universidad con esas facultades, pero en el 23, 4 años después, se crea al interior de esa Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, que es la actual Facultad de Ingeniería, digamos, cambió de nombre con el paso del tiempo, se crea la Escuela de Arquitectura. Entonces, y poco tiempo después empieza a trabajarse el tema urbanístico también. Ese mundo académico estuvo activo en la promoción de estas conferencias que estoy hablando en el año entre 28 y 30 o 31. Y esto lo menciono como un primer paso de un aporte que prácticamente no tuvo interrupción, digamos. Entonces, sintetizando, creo que la presencia de un ámbito de reflexión eh, disciplinar, académico, incluso diría científico, vinculado al fenómeno urbano en esta ciudad, fue determinante de lo que yo considero son algunos logros de la planificación en este espacio, y entre ellas la planificación metropolitana, digamos. O sea que, efectivamente, y redondeando la respuesta, yo creo que el papel ha sido, y no solo por esta facultad, la de arquitectura, esa escuela que yo le mencionaba que se gestó en los años 20, con el tiempo se convirtió en una facultad en sí misma. Bueno, obviamente también a los 49 años de crear la Universidad Litoral, se autonomizó y en el año 68 se crea la Universidad Nacional de Rosario por desprendimiento del litoral, ¿no? Pero la historia de la universidad en este territorio tiene más de un siglo ya. Y yo creo que, bueno, otras facultades también. Por ejemplo, cuando acá se retoma el debate sobre la planificación urbanística participativa y a partir de allí también la planificación urbanística metropolitana, eh, no es solo la Facultad de Arquitectura la que participa. Hay un convenio que firma la Municipalidad de Rosario en la segunda mitad de los años 80 con la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencia Política. Y después hay estudios también planteados, aportados por la Facultad de Ciencias Agrarias. En fin, hay un nexo y una buena, ¿cómo decir?, colaboración recíproca, no subordinada, no subordinante a ninguno de los dos términos, entre el mundo académico local y el gobierno local que lidera este fenómeno metropolitano, el gobierno municipal de Rosario, ¿no? Pero también hay otras universidades. De hecho, nosotros en el ECOM tenemos convenios de colaboración, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Ambientales que tiene la UCA en su campus Rosario. Eh, y también con alguna otra. O sea que, en síntesis, el aporte universitario ha sido y sigue siendo vital para el avance de este tipo de proyectos. Bueno, bueno, arquitecto, le agradezco muchísimo que haya compartido este rato con nosotros y su experiencia. Es realmente un placer escuchar a gente que ha sido parte del proceso bueno, de la experiencia de Rosario, que como le decía al principio, es un poco un faro para el resto de las experiencias de áreas Bueno, metropolitanas del país. Muchas gracias. para mí también ha sido un placer y por supuesto yo les agradezco este interés y les agradezco y los felicito por esta iniciativa, ¿no? Yo creo que esto puede ser también lo que están haciendo ustedes, una contribución a esa divulgación, diríamos. Tal vez más allá de divulgación, porque hay especialistas vinculados a estos proyectos de investigación. Pero quiero decir, también a una difusión de las experiencias más o menos virtuosas que tenemos al alcance de la mano, digamos.
Yo pienso que la planificación de características metropolitanas es un componente de políticas realmente a favor del progreso, de un progreso cívico, un progreso social, un desarrollo sustentable, ¿no? Así que creo que todos estamos, ustedes también, contribuyendo a la difusión de esa cultura de la planificación. Y en ese sentido estoy agradecido yo.